Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio poder acompañarles en su lectura bíblica devocional del día de hoy. Gracias por permitirnos esta enorme bendición, gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en Marcos capítulo número 10, partiendo del versículo número 32 al versículo número 45. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: El camino, el camino. Sabe que nosotros como cristianos pues tenemos que transitar por este camino de la vida. Este camino plagado de situaciones difíciles, plagado de dudas, de incertidumbres, de muchos obstáculos que muchas veces pueden desanimarnos. En un principio a los cristianos no se les llamaba cristianos, se les llamaba más bien los del camino. Y creo que en este recorrido de nuestro caminar cristiano, nosotros tenemos que recorrerlo por lo menos con 3 aspectos que logramos descubrir en este pasaje de la Escritura que queremos compartir con ustedes. El primero de ellos es el siguiente: en este camino vamos a recorrerlo porque es un camino de sacrificio. Es un camino donde nosotros experimentaremos sacrificio, donde vamos a esforzarnos, donde vamos a poner lo mejor de nosotros para que de alguna manera podamos avanzar. Se requiere de esta entrega, de este valor para poder entonces desarrollar y hacer la voluntad del Señor y cumplir la misión y el propósito para el cual estamos aquí en la tierra. Fíjate cómo dice el versículo número 32. Iban por el camino, hablando del camino, ¿verdad? Subiendo a Jerusalén, Jesús iba adelante y ellos asombrados lo seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y los condenarán a muerte, y los entregarán a los gentiles, pero al tercer día resucitará. Se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Estos breves versículos de inicio nos habla precisamente del momento en que el Señor Jesucristo está revelándoles una vez más a sus discípulos lo que va a suceder. Recuerde que con anterioridad ya el Señor había mostrado algunos de estos indicios, ya había dado alguna de esta información, pero ahora no tan solo la da, sino incluso les dice el lugar donde va a realizarse esta tribulación y esta dificultad. Querido hermano y querida hermana, creo que para nuestra vida, en este caminar que llevamos en la vida cristiana, se requiere de valor, se requiere de valentía para poder cumplir la misión y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Me encanta saber que el Señor Jesucristo, aunque sabía del sufrimiento, aunque sabía del dolor, aunque sabía Él todo lo que iba a sucederle, Él no se echó para atrás. Él siguió adelante, entendiendo que la vida lleva sacrificio y que nosotros tenemos que enfrentarlos con una manera confiada. Noto también que dice la Escritura que Él en algún momento iba como caminando adelante, aparentemente más solo que nada. Sabes, muchas veces nosotros en este camino vamos a recorrerlo, muchas veces en soledad, y la soledad a veces es muy difícil, la soledad es muy complicada cuando uno tiene batallas que enfrentar, pero me encanta porque nuestro Señor Jesucristo no se rindió y nos dio el ejemplo para poder seguir adelante firmes en estas convicciones. Número dos, hay una segunda enseñanza. En este camino, este es un camino de una fe dispuesta. En este camino necesitamos nosotros tener una fe que esté dispuesta. Fíjate cómo dice este pasaje que viene a continuación. Dice el versículo número 35 en adelante: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le contestaron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron: Podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está
sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Sabes, esta parte de la escritura me roba el corazón, porque mientras el Señor Jesucristo está abriéndole su corazón, les está diciendo la situación, pues Juan y Jacobo llegan y de una manera quizás impertinente les dice: Señor, queremos hacerte una petición. Ahora, por otro lado, cuando nosotros miramos esta situación, creo que al final de cuentas debemos de llenarnos de fe, una fe que esté dispuesta. ¿Sabes por qué? Porque el Señor les está diciendo a ellos lo que va a suceder, pero me llama la atención que Juan y Jacobo, lejos de acobardarse quizás no entendían la situación, pero al final ellos decidieron anticiparse y tomar una petición. Querían ellos que ellos fueran parte protagónica del reino. ¿Sabes por qué? Porque ya el Señor les había prometido con anterioridad que les podría ayudar en ese sentido. Es decir, ya el Señor les había dicho allá en Mateo, se me hace que en el capítulo 19, les había dicho que ellos podrían estar reinando. Entonces ahora ellos están tratando de demandar esta promesa, reclamar esta promesa para sus vidas. ¿Sabes? Una fe dispuesta hace eso. En medio de las circunstancias, en medio de las incertidumbres, uno sigue adelante creyendo. Me encanta porque ellos estaban mirando y Jesús les estaba diciendo que iba a ir a morir y que iba a resucitar. Y ellos dijeron: Señor, permítenos que nosotros podamos tener estos lugares importantes en tu reino. Me habla de una fe que está dispuesta. El Señor les hace una pregunta muy difícil. Le dice: ¿ustedes pueden beber de la misma copa? ¿Ustedes están listos para experimentar lo que yo voy a experimentar? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de ellos? Dice: sí, podemos. Y esto me encanta, ¿sabes? Necesitamos cristianos de este tipo de calibre, que no se acobarden ante las circunstancias, que tengan valor, que sigan adelante cuando aún enfrente no vean cambios, que sigan adelante cuando saben que las circunstancias muchas veces están en nuestra contra. Necesitamos ser este tipo de cristianos, que enfrentemos el sufrimiento, que estemos dispuestos a enfrentar sufrimiento y al final de cuentas desarrollarnos en la vida. Juan y Jacobo estaban dispuestos a hacerlo. Incluso, ¿sabes qué? Jacobo fue el primero de los discípulos que enfrentó la muerte, fue el primer mártir de entre los discípulos que estaban con el Señor Jesucristo en ese momento. Y recordemos, tenemos un Dios que es soberano, un Dios que sabe muy bien lo que nosotros necesitamos en la vida. Y hay una última enseñanza que está aquí a partir del versículo número 42 al 45, y le pusimos así: es un camino de servicio. Entonces el Señor viene a partir del versículo 42 y dice lo siguiente: pero Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Sabes, la vida cristiana, el caminar cristiano, la senda cristiana, el camino cristiano es un camino de servicio. Nosotros no podemos empoderarnos, nosotros no podemos ser pretenciosos, nosotros tenemos que reconocer que el camino para ser exaltados es el servicio. Y el Señor Jesucristo nos lo enseña de esta manera. ¿Sabes por qué? Porque el reino de Dios es distinto del reino del mundo. El reino de Dios tiene otras normas, el reino de Dios tiene otras reglas, y el servicio es uno de los privilegios que nosotros tenemos que tener para seguir adelante. Dice el versículo 44: el que de vosotros quiera ser el primero, sea siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Queridos hermanos, tenemos el ejemplo de Jesucristo. Entreguemos nuestra vida, seamos esos siervos, entreguemos todos nuestros recursos y hagamos todos los esfuerzos necesarios para poder seguir adelante en esta senda, en este camino, que es un enorme privilegio, pero que también nos demanda sacrificio, nos demanda fe dispuesta y nos demanda servicio. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto, bendiciones.